Está con nosotros el ministro de Salud de la provincia, como bien lo había adelantado Marcelo Adrián Pizzi, y también Jimena Marcos, subsecretaria de Planificación y Capacitación en Recursos Humanos. También médica, ¿no? Gracias por estar con nosotros. Gracias por venir, muy buenos días. Por la invitación. Uy, ¿cuántos Bueno, temas, no? hay que tantos temas. Teníamos programada la reunión para la semana pasada y para tantas otras, y vamos viendo las notas, los reportajes, pero bueno, vamos de lleno, vamos a la salud, a ver cómo está un ministro que realmente es nuevo, casi flamante, y bueno, cómo encontró el ministerio, ¿con qué se encontró? Puedo decir que a medida que va pasando el tiempo uno deja de ser flamante. Y... No, para nada. No, la verdad que, digamos, encontramos... digamos, salud es siempre, digamos, un lugar muy intenso en el trabajo, digamos, son muchos efectores, son alrededor de 198 efectores en, digamos, distintos niveles de complejidad, desde un puesto sanitario, un centro de salud, un hospital rural, hasta, digamos, la terapia intensiva de los hospitales de cabecera, y, digamos, nosotros gestionamos el recurso humano y los recursos, digamos, en todo eso, ¿no? Distinta complejidad, ¿no? Distintos escalones de complejidad, claro. Y en eso, bueno, digamos, imagínate que surgen, digamos, siempre, cuando uno, digamos, tanto cuando en otros contextos quizás más favorables, digamos, el trabajo es muy intenso, en estos contextos que son un poco más difíciles, requiere que seamos muy prolijos a dónde dirigimos la gestión de salud, porque tiene un impacto como muy importante en la gente. Entonces yo lo he planteado desde el primer momento, de este momento de crisis o crítico de la provincia, y te diría también del nivel nacional, nos obliga a nosotros a ser muy prolijos en dónde ponemos la gestión, en dónde ponemos los ejes de la gestión para que, bueno, no haya impactos negativos o sean lo menos posible en el sistema sanitario. Bien, una crisis que, bueno, está afectando a todo el país y la provincia del Chubut no está exenta. Hablábamos fuera de cámara, ¿cómo encontró la situación en los hospitales? ¿Cómo están de provisiones, si tienen los medicamentos, si tienen los insumos? ¿Cómo están los hospitales? Nosotros básicamente estamos apuntando la gestión a dos puntos críticos. Uno es el recurso humano, que después, bueno, Jimena por ahí va a ampliar el tema de residentes, y el otro es de la gestión de los recursos. Bien. En esto, digamos, apenas asumimos, y yo creo que ya venía de antes, está atravesado por conflictos gremiales de los trabajadores de la salud, y la situación te diría que es momento a momento, de acuerdo a lo que van decidiendo, a cómo se van moviendo los distintos actores gremiales, y a cómo las asambleas también van decidiendo, ¿no?, medidas de fuerza, ¿no? De todos modos, en esto nosotros estamos de alguna manera llevando una propuesta que quizá es importante para un conjunto grande de los trabajadores de la salud, que es el pase a la regularización de la situación de revista de 798 trabajadores que están distribuidos en todo el territorio provincial, y que, digamos, ya estamos en condiciones esta semana de firmar los primeros 143, más la regularización de algunos médicos del interior provincial. El pase a planta está hablando, ¿no? El pase a planta, sí, digamos, sí, es el pase a planta, te decía, de 12 médicos de la ruralidad, que también, digamos, es una cuestión muy sensible. Tener un médico ahí en la ruralidad realmente para nosotros vale oro. Y sabemos y entendemos por el conocimiento previo del sistema de salud que tenemos qué significa darle una cobertura médica y una cobertura integral de la atención de la salud a un sector rural. Estamos hablando de Cuyamen, Maitén, Gangán, Gastre, Río Mayo, digamos, el sistema sanitario es inmenso. Los que conocemos el lugar hay que estar metido ahí en esos pueblos, por más que uno tenga la movilidad adecuada, viva donde viva, pero hay que moverse, ¿eh? Nos cuesta movernos en las ciudades, hay que estar en el interior. Hay que estar, ¿no? Y nosotros de alguna manera también trabajamos para que los trabajadores que se encuentran ahí se sientan respaldados por el ministerio, que no estemos tan lejos. Y así que, bueno, digamos, todas las acciones un poco van dirigidas ahí. Respecto a los recursos,
no solo gestiona recursos el Ministerio de Salud, sino que cada hospital de cabecera y cada área programática, que son 4 en la provincia, tienen administraciones propias. O sea que lo que no es cubierto por el Ministerio de Salud, de alguna manera se puede gestionar de una manera descentralizada por las administraciones de los hospitales. Nosotros lo que hemos relevado es que, digamos, yo digo siempre que en salud siempre falta, porque a mí me tocó participar en la gestión de salud en otros momentos, donde la situación de la provincia era otra y siempre que íbamos a los lugares faltaban cosas. Entonces siempre falta, pero digamos, el planteo que hemos hecho, y te digo que en esto no es que le hemos preguntado solo a los directores o hemos hablado con la gente que ocupa lugares en la conducción, sino que yo particularmente también me he metido en alguna farmacia y he hablado con la gente que trabaja ahí. A mí me gusta bastante andar y meterme por todos lados, y que los faltantes son puntuales. Quizás sí, lo que hoy por ahí nos falta es tener un stock grande de que nos permita estar, no sé, decirte garantizado 4 meses, digamos, se acortan los tiempos y la gestión, por eso te digo, se transforma en algo mucho más fino. Y el darle continuidad a tener disponibilidad de recursos a veces se pone un poco complicado, pero hasta ahora, digamos, realmente las faltas eran puntuales y lo que no se gestiona por el Ministerio se gestiona por las administraciones de los hospitales. Bueno. Después también nosotros no tenemos, digamos, toda la disponibilidad de la industria farmacéutica dentro de los hospitales. Si hay un medicamento de alto costo, algo puntual que la gente necesita, se tramita aparte y nosotros nos manejamos con un conjunto de medicamentos esenciales y después lo particular, digamos, se gestiona así como es, algo particular, se hace una gestión específica para algo puntual. Y hablamos de un ministerio que es grande y como bien lo decía Jimena, esta rotación, ¿no?, de personal, gente que se jubila, gente que deja de trabajar. ¿Y cómo se está trabajando? ¿Se está volviendo a tomar personal? ¿Cómo está la situación en eso, no? Y sobre todo también por la creación de se van creando nuevas áreas de acuerdo a las necesidades. ¿Cómo se trabaja con eso? Hola, ¿qué tal? Estamos trabajando mucho en la planificación del recurso humano. Priorizamos, hay 2 o 3 puntos que no podemos dejar de priorizar, que es enfermería, que tenemos servicios críticos en enfermería en algunos hospitales, médicos de las especialidades básicas sobre todo, y trabajadores comunitarios de salud en terreno, que son los que están en la comunidad permanentemente trabajando para salud. Estamos trabajando fuertemente con el pase a la planta de los mensualizados por horas guardia. Terminamos la semana pasada con el pase también a la planta de los 12 médicos rurales y estamos trabajando en la planificación en conjunto con otros ministerios de los cuales dependemos del poder realizar la toma de personal en cuanto a las bajas. El Ministerio de Salud venía con un déficit ya desde el año pasado, teníamos más bajas que altas, y eso hace que llegáramos en una situación complicada con déficit en muchos lugares. Así que, contemplando la emergencia económica y contemplando la ley de emergencia también, se planifica en la incorporación del recurso humano altas por bajas. Claro, ¿cómo hacen? Así, alta por baja, porque donde se dice que no entra nadie, que no hay nadie, bueno, la salud es un tema tan sensible que usted me está hablando que siguen incorporando gente, que pueden meter gente. Nosotros, perdón que me específico, ¿no? El tema, particularmente por esto, nosotros entendemos que no podemos prescindir del principal recurso que tiene el sistema de salud, que es el recurso humano. Y en esto venimos teniendo reuniones con la Comisión de Salud de la legislatura, con los diputados, que en la reunión que hemos tenido era una comisión ampliada, porque quizá el tema era de interés de otros diputados también que no participaban en la Comisión de Salud, y fue, digamos, bastante, digamos, con una asistencia mayor a la que esperábamos. Pero en eso nosotros tenemos contacto permanente con la legislatura porque hoy, digamos, los ingresos estarían congelados, pero claro, las jubilaciones, las renuncias, o quizá cuando alguien hasta, digamos, hay gente que se muere y que nosotros necesitamos reemplazar y tener garantizado, digamos, esa función. Lo estamos trabajando con ellos y necesitamos destrabar
el ingreso a la planta de aquellos trabajadores, por lo menos para no perder, para no seguir perdiendo recurso humano. Digamos, este planteo es bastante sensible y de hecho tenemos reuniones esta semana con diputados, con el gobernador, con Economía, para poder garantizar esto que nosotros vemos como uno de los principales temas de la gestión, que es una cosa bastante sensible. Si hay algo que la gente se capacita, sigue estudiando, es en el sistema de salud, ¿no? Para ofrecer justamente, porque si tenemos que resaltar, es la excelencia en la calidad de la atención de los hospitales públicos. ¿Qué pasa con las recategorizaciones de esta gente, no? Y las recategorizaciones venían bastante frenadas y realmente hoy por hoy no las podemos asegurar porque tenemos que asegurar de mínima el recurso humano, pero se viene trabajando en una planificación un poco más a largo plazo y poder dar respuesta en qué momento le vamos a poder dar las recategorizaciones y en qué escalonamiento a cada uno de los servicios. En cuanto a la ley de emergencia, quería aclarar también que también prevé que en recurso prioritario para la provincia, con autorización de la legislatura, se pueden realizar los ingresos. En esto es lo que venimos trabajando, con la planificación, para no estar todo el tiempo en legislatura pidiendo autorizaciones, pero también en las charlas previas con legislatura, economía, gobierno, para que se puedan efectivizar estos ingresos que necesitamos. Bien. ¿Residencias médicas? Residencias médicas, este año egresaron 42 profesionales de distintas residencias, médicos generalistas, salud mental y comunitaria, pediatras, neonatólogos, cirujanos, clínicos, en los distintos hospitales de la provincia. 9 de ellos se quedan en las jefaturas, como jefes de residentes de las distintas residencias, y 31 estamos gestionando, pasan a la planta transitoria este mes en los distintos hospitales. Río Pico, Esquel, Maitén, Pelsen, hospitales rurales y en servicios de hospitales regionales y zonales. Bien. Hablamos de los insumos, las vacunas y todo lo que... ¿Cómo están trabajando con Nación, ministro? Con Nación, yo todavía, bueno, dado que hace poco que estoy en la función, he priorizado quizá el escenario provincial que el nacional. La verdad que teníamos hace poquito una convocatoria a un COFESA, que es donde se juntan todos los ministros de salud, y dada la situación, yo prioricé quedarme acá que ir porque la verdad que necesitamos destrabar algunas cosas urgentes y atender situaciones particulares de los hospitales. No se toma de esa noche, no vino Chubut, o sea... No, porque... No se atiende de esa manera. Pero estamos gestionando hoy una audiencia con el ministro de Nación para a partir de ahí ponernos en contacto. De todos modos, digamos, con Nación hay cuestiones que se vienen trabajando muy aceitadas en cuanto a programas que se trabajan desde años y que eso indistintamente de las gestiones políticas. Por ejemplo, el de vacunación. Claro, el de vacunación es algo que que fluye, claro. Ya, ¿no? Entonces, particularmente en el programa de vacunación, a nosotros nos han provisto de las vacunas para la campaña invierno, que son la vacuna antigripal, la vacuna antineumococo, para la neumonía, más conocida como para la vacuna para la neumonía. Y hoy, digamos, este dato fresquito recién, porque los consolidados los hacemos los lunes y me lo alcanzaron recién antes de salir, así que todavía no lo comentamos en ningún lado. Hay 59.179 vacunas aplicadas de 96.000, o sea que estamos... Eran 40.000 la semana pasada. Claro, se va priorizando sostener los vacunatorios, que también lleva toda una planificación porque el que estemos atravesados por conflictos con los trabajadores por ahí hace que, pero digamos, cuando no es el enfermero es un supervisor el que asiste y se trata de sostener los vacunatorios. Además hay recurso humano que depende de los centros de salud de algunas municipalidades, en el caso de Puerto Madryn y Comodoro, y la verdad que nosotros a la fecha de hoy, analizando el comparativo con el año pasado, estamos muy similar al avance de la campaña a lo que fue el año pasado, donde se alcanzó un buen porcentaje de cobertura. De 96.000, tener casi 60.000 dosis aplicadas a esta fecha es un logro sanitario y es un logro que se le debe reconocer al recurso humano de salud, que digamos, siempre que tenemos la posibilidad de hablar, le agradecemos el compromiso porque digamos, en salud también existe algo que por más que esté atravesado por conflictos
gremiales, salariales y demás, hay gente siempre que... está la atención. Hay vocación también en el recurso humano de la salud pública, y esto es, te diría, una cosa histórica, ¿no? En salud. Creo que primero fue la vocación antes que todo, y en esto, digamos, hay mucha gente que sigue demostrando que a pesar de la situación, le pone el hombro y alcanzamos metas sanitarias trascendentes para la salud pública hoy. Ya que estamos con el tema de vacunación, hay algunos compañeros que quisieron vacunarse, del canal hablo, y no se han podido vacunar, porque no están en el rango etario, en las edades que correspondía, pero sí algunos somos considerados como factor de riesgo. ¿Hay algún impedimento en que puedan hacerlo? Digo, los camarógrafos principalmente, los cronistas que están en contacto en la calle con un montón de personas. Sí, la norma de vacunación, digamos, hay normas en salud que son normas duras y normas quizá blandas, un poco más. Entonces, generalmente vacunación se rige por un protocolo quizá bastante duro. Sí, estricto, sí. Y estricto en cuanto a que establece grupos priorizados para vacunar, y son esos a los que se apunta y se dirige toda la energía del sistema de salud, que son las embarazadas, los niños de 6 meses hasta 2 años, embarazadas y puérperas, personal de salud, y todas aquellas personas entre los 2 y los 64 años que tengan algún factor de riesgo, ya sea cardiovascular, ya sea respiratorio, renal o alguna condición que afecte la inmunidad de la persona, o que sea considerada que está en riesgo, digamos, que tiene un riesgo mayor que otras poblaciones sanas, digamos, a ellos principalmente apunta la vacunación. Siempre nosotros, el primero que se empieza a vacunar es el personal de salud, porque es el que está en el contacto directo, y es el que siempre primero se alcanza la meta. En las embarazadas va un poquito siempre más atrás, y los niños también siempre son los que por ahí nos cuesta más vacunar, por lo cual el llamado a ellos a acercarse a los centros de salud, a hospitales rurales, puestos sanitarios para vacunarse. Vamos a hablar antes... Hizo así, no me dijo nada, no me dijo si se pueden ir a Que se vacunar o pueden ir a no. vacunar. Si tienen factor de riesgo. Si hay alguno que tenga son factor de riesgo, lo vamos a cardiópatas, revisar después, a ver si- trasplantado, insuficiente renal, diabético, se Sí, vacuna. bueno. Si no, Antes de Debe tener despedirlo, alguno de esos. entrega de minibuses, ¿se entregaron estos minibuses en Entrega de distintas minibuses, ciudades? tenemos ya 3 minibuses en el patio del ministerio para ser entregados esta semana. Son minibuses que se han adquirido para los centros de rehabilitación de Puerto Madryn, de Trelew y de Rawson, para el traslado de personas con discapacidad. Eso se hace por fondos de ley de cheque y están listos para ser entregados. Listos para ser entregados. Bueno, buenísimo. ¿La pasó bien? Sí, fenomenal. Arrancó apretado, después se largó y fue. con frío. Venía con frío. Está Hace fresco. frío afuera. Vamos a terminar con el arancelamiento de los hospitales, pues no solamente el hospital lo utilizan quienes no tienen obra social. Sí, mucha gente, me atrevo a decir que más del 50% tiene obra social y utiliza el hospital. ¿Cómo están con ese tema? El arancelamiento hospitalario, digamos, se ha mejorado muchísimo, te diría, en los últimos 2 años, con un análisis puntual, te diría, de cada hospital. Hoy por hoy, en cuanto al arancelamiento, es algo que a nosotros nos da mucho oxígeno, te diría, porque en esto que yo te decía, que las administraciones de los hospitales son descentralizadas, el arancelamiento nos da a nosotros la posibilidad de dar una respuesta in situ, más en el lugar, con una gestión descentralizada de los recursos que se necesiten. Nosotros particularmente la semana pasada, y con gestiones con el contador Miguel Arnaudo de la Obra Social y con Economía, estuvimos bastante insistentes en que se pudieran ceros le transfiera la cápita y a algunos hospitales que lo hacen por prestación, de la ruralidad principalmente, estos fondos de arancelamiento que llegaron el jueves o viernes, y que imagínate para un hospital rural que tener una disponibilidad de, estamos hablando de 100.000 pesos, 60.000, digamos, es aire fresco con el que, digamos, gestionan el día a día, por lo cual es algo que le estamos muy encima y que está previsto informatizar todo ese sistema de arancelamiento, que va a hacer las cosas que mucho más ágiles. Bueno.
Pero y también, digamos, del arancelamiento hay un fondo que es destinado a los trabajadores de la salud y que también nos están preguntando por ahí cuándo cobramos, digamos, eso está garantizado. Ese no lo teníamos anotado. Eso no lo tenía anotado, tenía varias cositas, pero ese no te lo pasaron, ¿viste? Eso está también garantizado, el pago del arancelamiento. Es una cuestión que la vamos a estar charlando con los gremios, que le estamos por ahí tirando acá, pero que lo vamos a estar hablando y que ese fondo está garantizado y se va a pagar ahora en breve. Perfecto. Bueno, vamos. ¿De qué suma? Vamos, Claro, más o vamos menos a para ver. cada, claro. ¿Se puede hablar de una suma para los cada trabajadores? empleado, ¿Hay algún No, estudio eso hecho, depende no? de cada, Depende del del ingreso. arancelamiento Claro. de cada del lugar. ingreso, Es un está bien. porcentaje del arancelamiento de cada lugar, pero en total bien. son unos 15 millones de pesos que van al bolsillo de todos los trabajadores. ¿Ah? Así que, así la cuenta. Bueno. No, algunos mucho más, donde Claro. se arancela más, y donde se arancela menos. Claro. Digamos, eso Bueno. es... Estamos. ¿Quedó algo en el tintero? ¿Algo que quieran hacerle saber a la gente de los hospitales, del interior? Si van a recorrer, van a pasar. Y nosotros Aproveche que estamos en vivo, así que... Nosotros estamos, si no somos nosotros en persona, es los directores del área programática. Nosotros, bueno, hace poquito pusimos en función al director del área programática Trelew, que toda la semana pasada estuvo recorriendo Las Plumas, Paso de Indio, Camarones, Gaiman. Nosotros estuvimos, yo estuve en el Maitén, en El Hoyo, en Esquel, bueno, y en Comodoro, por el volumen que hay de lo que es el sistema de atención ahí, requiere que ya fui unas 3, 4 veces, a Puerto Madryn fuimos 2 veces, estamos en permanente movimiento. Esta semana uno de los subsecretarios va a recorrer toda la línea de Telsen, Gangán, Gastre, y la semana que viene, o esta semana, también tenemos que definirlo hoy, que es lunes, está previsto que volvamos a hacer una gira por la cordillera, o sea que el sistema es enormísimo, pero estamos en permanente movimiento. Nos vamos a mover todo lo que sea necesario para garantizar que la cosa esté en marcha. Que siga funcionando. Que siga funcionando. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muy Gracias a amable. ustedes por la invitación. Gracias, doctor.